Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Sean bienvenidos una vez más a su asignatura Ciencias Sociales de tu curso tercero de secundaria, acá con tu maestro Luis Miguel Quesada Paulino. Yo espero en Dios que estés dispuesto y atento para el estudio que tenemos el día de hoy. ¿Cómo estás, Neurona? Muy bien, profesor, y lista para iniciar la clase del día de hoy. Me encanta escuchar esto, pero para estar más listos debemos de cumplir con nuestro deber. Por esto, pasemos al siguiente material. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma,
la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda tener a mano tu lápiz, lapicero, cuaderno y sobre todo el cuadernillo, que son las herramientas básicas para potenciar la educación que vamos recibiendo, para aprovechar de mejor manera ese contenido que se te imparte y de este modo también cumplir con tus deberes, ¿ok? Veamos, ¿qué estuvimos hablando la clase pasada? En la clase pasada hablamos sobre los conceptos soberanía, Estado y nación, para de esta manera conocer con mayor detalle a qué se refieren las políticas públicas. Luego de esto, vimos el texto titulado Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica, de Roberto Aruc, del cual distinguimos dos tendencias descritas sobre el tema de la migración. La primera tendencia es la vinculación con las situaciones de restricción migratoria. Y la segunda es la vinculación con situaciones más flexibles, las cuales proponen la libre circulación o movilidad. Después de esto, conocimos los requisitos del DACA, acción diferida para los llegados en la infancia. Y por último, usted nos enseñó cómo acceder al portal de datos mundiales sobre la población. Excelente, muy buenos apuntes, como de seguro lo tienes en casa. Sobre todo cada concepto que fuimos trabajando en nuestra clase anterior, que poco a poco nos ayudaron a profundizar el contenido, el tema del día. Y hablando de palabra, te ofrezco nuestra palabra clave del día. Nuestra palabra clave es nacionalidad. Nacionalidad es el vínculo jurídico de una persona con un Estado, que le atribuye la condición de ciudadano de ese Estado en función del lugar en que ha nacido, de la nacionalidad de sus padres o del hecho de habérsele concedido la naturalización. También se podría decir que es la comunidad autónoma de la que, en su estatuto, se le reconoce una especial identidad histórica y cultural. En esta clase vamos a profundizar lo que es el imperio y asimismo iremos haciendo un resumen sobre los contenidos que ya hemos trabajado. Y fíjate, cuando viste la nacionalidad, cuando viste esta definición, se habla de la vinculación que tiene una persona con el Estado. La persona, el individuo, es un ciudadano y recuerda bien, todo ciudadano debe cumplir con los deberes propios del Estado. Y en la clase hablamos que un Estado es una organización, un modo de organizar la economía, la política y las leyes normativas de ese país, ¿ok? Y cuando hablamos de una nación, hablamos de un grupo de personas que comparte un aspecto histórico, un aspecto cultural, de costumbre e incluso hasta religioso. Un grupo de personas de una etnia X. Por eso, cuando se adquiere la nacionalidad, ya decimos, somos dominicanos. Si un extranjero llega acá y desea ser ciudadano, luego que hace el proceso, adquiere la nacionalidad. Esa adquisición es la vinculación que hay entre esa persona y el Estado. Entonces, de ese modo, inmediatamente debe cumplir con todos los deberes y también él tiene unos derechos dentro de esa nación. Y decíamos que el gobierno es el representante,
el gobierno es el responsable de administrar y de llevar a buena cabalidad las normas y los compromisos con cada ciudadano. Resulta que esa estructura de organización política se da ahora. Sabes bien que en la historia no siempre fue así. Ahora, por el sistema democrático en el que tenemos, cada ciudadano, todo aquel que adquiere la nacionalidad, es quien goza de ese derecho de elegir al gobernante, de elegir a aquel que será su representante. Pero ¿qué resulta? Que sabes bien que cuando una colonia aún es colonia, no goza de esos derechos. Por lo tanto, la colonia simplemente será una nación, un grupo de personas que comparte historia, cultura, costumbre, pero no tienen los deberes y derechos de la potencia que le conquista. ¿Por qué? Porque eminentemente dependen de ellos. Y sabes bien que en el proceso de la historia, las colonias estaban debajo. Por eso la cuestión de la hegemonía, una supremacía de poder por encima de la cultura de ese pueblo. Entonces, de este modo nos damos cuenta que hay un asunto de identidad, que aquel territorio que es una colonia puede tener una costumbre X, así como tú conoces la costumbre que tuvieron acá los taínos. Pero de momento, cuando llega la potencia acá y conquista esta nación o cualquier otra nación de Latinoamérica, resulta que esa costumbre cambia eminentemente, radicalmente cambia. ¿Por qué? Porque ya deben de asumir aquello que es impuesto por la potencia que llega y le conquista. Esto pasa con el imperio. Por eso cuando se habla de imperio, se habla de una expansión, una dominación de territorio extranjero. El imperio eminentemente también se cataloga como un espacio geográfico donde habita un grupo de personas que tiene la característica de ser multireligioso, multicultural e incluso hablan diferentes lenguas, diferentes idiomas. ¿Por qué? Fácil, el imperio es una potencia X. Esa potencia realiza la tarea de conquistar nuevos territorios. Y cada territorio, como te dije, tiene una cultura. Y llega un punto que si la potencia conquista 15 territorios nuevos, tendrá fácilmente 15 culturas diversas. Por eso el aspecto multicultural. Y también la religión, multireligioso. Pero llega un punto que el imperio no solamente conquista la parte física, sino que conquista la parte económica y le cambia el modo de producción, el modo de vivir a ese territorio, a esos habitantes, a esa nación, a ese grupo de personas. Y por encima de eso, luego le cambian las políticas, las leyes, las normas, el modo de ser de ese territorio. Y es así que el imperio entonces toma una homogeneidad, o sea, una cuestión igualitaria. ¿Qué? Que la colonia ahora debe ser como es la potencia. En su momento, muchas de esas colonias, bajo el amparo de la potencia, eran esclavizadas y debían de cumplir con normas y costumbres propias de las potencias. Son cuestiones que se dieron en la historia. Y fíjate, en un punto de la historia, esas naciones decidieron ya no ser colonias, decidieron descolonizarse, dar un paso y decir, ya es suficiente, es tiempo de que nosotros tengamos la cultura nuestra, una economía propia, una autonomía, una autodeterminación. Y varios países, aparte del nuestro, incluso antes del nuestro, fueron varios los países de Latinoamérica que alcanzaron su independencia. Algunos países que podemos mencionar son Argentina, que se independizó en el año 1816 de España, Bolivia, que también se independizó en el año 1825 de España, Brasil, que en el año 1822 dejó de ser colonia de Portugal, y Chile, que en el año 1818 dejó de ser colonia de España. Exacto. Oye, buena puntualización, una buena investigación la que ha realizado. Mil gracias, Neurona, un buen aporte a esa clase. Si te das cuenta, ella mencionó
un país, un año y de quién se independizó. ¿Qué te digo con esto? Que fueron varias las potencias que conquistaron nuevos territorios. No necesariamente eran imperios, así como el imperio bizantino, el imperio romano o carolingio, no necesariamente como esos, pero sí eran potencias mundiales en su momento. Entonces ya sabes bien que no todos los países de Latinoamérica se independizaron de la misma potencia. Portugal fue una potencia que conquistó, Francia, España. Por eso es que ahora nosotros tenemos un idioma distinto. Por eso la República de Haití tiene un idioma diverso al nuestro, aún estando nosotros en la misma isla. Porque fuimos conquistados, ¿por qué? Por coronas, por potencias diversas. Y haciendo un énfasis en esto, recuerda bien que en el año 1777 hicieron el Tratado de Aranjuez de dividir geográficamente desde qué punto se iba a considerar un territorio de la colonia española y desde qué punto se iba a considerar un territorio de la colonia francesa. Luego, con el Tratado de Basilea en el 1795, es que España cede, da a Francia todo el territorio de la isla. Son procesos que se dan. Y fíjate, Gran Bretaña, en su momento una colonia, una potencia muy fuerte, pues conquistó muchos territorios del ultramar. Y uno de ellos, de ese lado, fue Estados Unidos. ¿Y qué pasa con un continente que tú conoces y a veces escuchamos y parece que es un país? Ese bello continente que es más grande de lo que a veces pensamos. Fíjate, ese continente que tenemos acá, mira la porción que tiene. El continente africano, para el siglo XIX, a finales del siglo XIX, todo el continente africano casi, para ese tiempo fue repartido. ¿Por qué? Porque muchos de sus territorios aún no estaban conocidos. Entonces, se los repartieron. Es fácil. Hicieron una reunión, las potencias, y dijeron, bueno, esta parte es tuya y esto es tuyo. Se dividieron todo el continente y colonizaron. Por eso, si investigas la independencia de muchos países, el proceso de descolonización de muchos países africanos, te darás cuenta que las fechas son recientes. Unas fechas que tú dirás, wow, pero tan cercanas. Sí, porque alcanzaron su independencia de manera, digamos, tardía. Porque en su momento esas potencias se dividieron el territorio. ¿Ok? Vamos a ver qué tanto se ha comprendido. Neurona, ¿tenemos alguna pregunta? Así es, identificó 2 preguntas vía redes sociales. Veamos, ¿cuáles son? Soledad Rubio, desde Baní, provincia Peravia, nos pregunta: ¿cuáles naciones conquistaron territorios en el siglo XIX? Te mencionaba las potencias. ¿Cuáles? Tenemos la corona inglesa, tenemos Francia, España, Portugal, que por su capacidad, tanto de militares como también económica, e incluso la capacidad industrial y la capacidad de desarrollo para navegar, porque traslado de su personal hacia otro territorio, tuvieron los recursos y la capacidad de conquistar y tomar materias primas de esos espacios que en su momento fueron colonizados. Y aparte de esto, asentaron una cultura, un modo de ser que hasta hoy muchos de esos rasgos continúan presentes. ¿Alguna otra pregunta? Así es. Michael Reyes, desde Villa Los Almácigos, Santiago Rodríguez, nos pregunta lo siguiente: ¿la fuerza militar de un país se forma para estar listos para la guerra? Wow, es una pregunta muy interesante, ¿ok? Se nota que va estudiando. Fíjate lo siguiente: la fuerza militar que está dentro de un país tiene la función de asegurar, de cuidar, custodiar a los ciudadanos que están dentro de este. Pero en su momento, como te mencionaba, en los imperios, la fuerza militar, digamos que era parte del recurso principal para conquistar nuevos terrenos. Pero gracias a Dios, esta no es la realidad del mundo actual. Entonces, la función ahora mismo es cuidar, custodiar la vida de los ciudadanos, ¿ok?
Entonces, en ese sentido, ya no se tiene la idea de conquista, sino de cuidar a los ciudadanos que están dentro de ese territorio que pertenecen a esa nación. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas vía redes sociales, pero tengo una pregunta. Sí. ¿Qué país del Caribe se independizó primero? Eso cambia, ¿ok? Porque incluso Haití fue primero que nosotros, pero así exactamente cuál fue primero, las fechas varían. Porque fíjate lo siguiente, nosotros en el 1821 ya hubo un intento de independencia, por eso se llamó independencia efímera. Y luego hasta 1844 fue que alcanzamos realmente la independencia y nos convertimos en una nación soberana. Por eso, saber exactamente cuál fue el primero varía un poco, ¿ok? Varía un poco, pero básicamente fue al principio del siglo XIX, ¿ok? 1810, 1815, 1821 son las fechas primeras de independencia dentro de nuestro continente. ¿Alguna otra? No hay más preguntas, profesor. Gracias por la aclaración. Pues bien, le agradezco a Soledad y a Michael por tomarse el tiempo de redactar esas preguntas. Fíjate, las preguntas tienen un caso muy importante, que nacen a raíz de lo que nosotros ya hemos comprendido. Es un asunto interesante, ¿sabías eso? Cuando uno pregunta algo, es porque sobre ese tema ya alguna base se tiene y la pregunta surge para continuar enriqueciendo ese contenido. Por eso continúen enviando sus preguntas porque son muy oportunas y ayudan a profundizar la clase que vamos dando acá. Bien, aquí te digo lo siguiente. Te he hablado de imperio, ¿ok? Imperio es una palabra que pasa al español que viene del latín. Es imperium. Imperium de un verbo que viene y ese verbo que nosotros vamos a conocer en español se traduce como mandar. ¿Ok? Un mandato. Por eso el imperio es aquel que manda, que conquista nuevos territorios. E incluso en español, la raíz es imperare. En español, cuando una frase es imperativa, es porque es un mandato. Aquello que es imperativo se refiere a un mandato. Es la idea que se maneja en base a esta palabra. ¿Por qué? Porque el contenido mismo del imperio tiene que ver con esto, con enviar unas tropas, conquistar y en esa nueva colonia, pues mandar según sus leyes. ¿Ok? Resulta que mediante este proceso de descolonización para alcanzar la libertad y la independencia, pues actualmente el proceso ya no es como antes. Hemos venido aclarando esto acá. Y se habla exactamente de ¿qué? De un neocolonialismo, un nuevo modo de colonizar. Y sobre esto mencionábamos una nueva manera, un nuevo enfoque, nuevos recursos, pero también nuevas estrategias para colonizar en otros espacios. Ya no con el sentido de gobernar, ya no con el sentido de apropiarse de todos los recursos de ese otro territorio, no, sino que una influencia directa. Por eso ahora en el neocolonialismo se habla de ¿qué? De una desigualdad en el aspecto económico. Por ejemplo, tú sabes que está la distinción entre un país subdesarrollado o en vía de desarrollo y un país que es desarrollado, lo que nosotros llamamos como una potencia. Resulta que el país subdesarrollado produce y saca de él algunas materias primas. Y esta materia prima es vendida a la potencia. ¿Pero qué ocurre? Que el precio de ese producto, ¿quién lo pone? La potencia. Entonces la potencia te compra y dice a qué precio va a comprar. Es un nuevo modo de influenciar en el mercado mundial, pero que afecta directamente a los países subdesarrollados. Es ahí cuando vemos un nuevo modo, una manera diferente de accionar y un nuevo colonialismo. ¿Por qué? Porque ese país produce, pero se ve sujeto a los precios que son regulados a nivel nacional, no, a nivel mundial, y vende según ese precio. Luego de esto, un factor es la desigualdad en el aspecto e incluso la dependencia tecnológica que mencionábamos acá. ¿Sabes lo importante, lo vital y esencial que está haciendo la tecnología dentro de la vida de una sociedad? Pues resulta que los países subdesarrollados no poseen los recursos
las herramientas y las posibilidades y condiciones para construir y fabricar e inventar todo aquello que se necesite. Por eso, en gran medida, todo hay que comprarlo. ¿En base a qué? A un precio que se coloca a nivel mundial, a nivel internacional. Cuando la compra es mayor y tiene una demanda muy grande dentro del territorio nacional, ocurre una dependencia eminente porque todos esos recursos deben ser comprados. Y pasa otro factor. ¿Cuál es? El siguiente. Si un país subdesarrollado necesita algo, y eso que necesita debe ser comprado porque es fabricado en otra nación. Pero ocurre que para ser comprado debe poner un dinero, debe pagarlo. Pero en ese momento no tiene para pagarlo, pues se le pide prestado. Y cuando un país toma prestado para comprar algo que necesita y luego no tiene modo para pagarlo inmediatamente, ahí viene el tema de las deudas. Y muchas veces también esa deuda es porque internamente esos países tienen una condición, una situación que deben resolver, pero el dinero que tienen no le alcanza para resolver eso que tienen ahí dentro. ¿Qué tienen que hacer? Tomar prestado. Entonces también hay una dependencia económica porque tenemos una deuda con países del exterior. Países que en su momento hay que pagarles porque ese dinero es de ellos. Distinto a las colonias. Cuando la colonia tiene una necesidad, no debe cogerle prestado a otro país porque es su territorio. Entonces, con sus recursos, ellos satisfacen esa necesidad. Pero cuando es un país independiente, que tiene una situación, sí debe pedir prestado, porque como usted es independiente, pues tiene la eminente responsabilidad de satisfacer sus necesidades internas. Digamos que sería una desventaja cuando ya es nación y no es una colonia, digamos, pero a fin de cuentas son características propias de una y de la otra. Bien, vamos a ver qué tanto se ha comprendido este material y qué tanto vamos asimilando, ¿ok? Sobre todo porque son aspectos de historia, quizás a veces un poquito ajeno a nuestra realidad, pero muy importantes para conocer la realidad actual y la historia de nuestra nación, del continente y del mundo entero. Neurona, ¿estás lista para unas cuantas preguntas? Estoy lista. Vamos a ver, son 5, ¿ok? Eso será selección múltiple. Diré un enunciado y te diré 2 opciones. Y según lo que trabajamos acá en clase, tú vas a elegir la correcta, ¿ok? Perfecto. Vamos a ver. Primera, organización política de un estado que se extiende su dominio hacia otros pueblos. A, imperio. B, nación. En este caso, la respuesta correcta es imperio. Exactamente. El imperio es una organización política que dijimos que llega a tener características multiculturales, multireligiosas, ¿ok? El imperio. Segunda, vínculo jurídico de una persona con un estado que le atribuye la condición de ciudadano. A, globalización. B, nacionalidad. Según vi en mi base de datos, la respuesta correcta es nacionalidad. Exactamente. La nacionalidad es el vínculo jurídico que hay entre una persona y un estado, el compromiso que se asume. Bien. Tercero, supremacía que un estado ejerce sobre otro. A, hegemonía. B, soberanía. La respuesta correcta es A, hegemonía. La hegemonía, exactamente. La hegemonía es la supremacía que un estado tiene sobre otro. El ejemplo que más hemos dicho acá, que una potencia, que un imperio tiene sobre un nuevo territorio conquistado, que sería una colonia. Hegemonía. Cuarto, territorio dominado y administrado por una potencia extranjera. A, país. B, colonia. La respuesta correcta es colonia. Bien. Ganancia o adquisición de bienes. A, conquista. B, libertad. La respuesta correcta es conquista. Es la conquista.
Por eso el imperio gana cuando conquista un nuevo territorio, porque atrae de él los bienes que tiene. Bien, vamos a ver, ¿qué harás con este material? ¿Qué harás con esto? Pues recuerda que tienes la tarea inminente de realizar tu línea de tiempo con el tema que desees y aquellos años que están dentro de esa temática. Según lo estudiado, ¿con qué te quedas? En la clase de hoy hemos abordado los temas imperio, como organización política que controla las colonias. También abordamos los procesos de descolonización, poniendo de ejemplo varios países latinoamericanos y los años en que alcanzaron su independencia. Y por último, vimos el neocolonialismo en relación al proceso de migración de los países latinoamericanos. Cabe destacar que usted nos recordó ir organizando la información correspondiente para construir la línea de tiempo. Muy bien. Te invito a que visites la página en pantalla para continuar profundizando en este tema, porque recuerda que tienes esta tarea pendiente, realizar la línea de tiempo. Y sobre todo te sugiero que continúes en contacto con tu maestro de tu centro de localidad para que dé el visto bueno al trabajo que vas realizando. En este bello proceso que el centro eres tú. Me despido ofreciéndote una frase de uno de nuestros padres de la patria, Ramón Matías Mella. Y él decía: mi libertad consiste en tomar de la vida lo que me parece mejor para mí y para todos, y en darlo con mi vida. Nos vemos hasta la próxima. Hello, my dear student of 3rd grade of secondary. Welcome to your English class. Arelis Hill, your teacher. Hi, Nirona, how are you? I'm very good. And you, teacher? I'm very good today, and we hope that you enjoy this learning experience. But first, let's pay attention to these informations. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Very good. Remember to wash your hands any time a day. Use your face mask and get apart from the other at least 1 meter. Recuerda que debes lavar tus manos varias veces al día, utilizar tu mascarilla facial y mantenerte alejados de los demás por lo menos a 1 metro de distancia. Neurona, ¿qué aprendimos en la clase pasada? En la clase anterior conocimos el significado de adjetivo y sus diferentes tipos. Además, trabajamos con palabras que describen a algo o a alguien y el comportamiento de diferentes animales con adjetivos que describen sus cualidades. Excelente, Neurona. Así mismo. Así es, mis queridos estudiantes. Aprendimos qué es un adjetivo. Do you want to remember? An adjective is a word
that modifies a noun. Un adjetivo es una palabra cualificativa que modifica al nombre o sustantivo. An adjective can be proper, interrogative, quantitative, and others. Do you remember that we had an activity that you were supposed to do it at home? ¿Recuerdan que teníamos una actividad que debieron hacer en la casa? Sí, debieron utilizar 4 adjetivos para describir, podría ser su padre, su madre, un hermano, un familiar, utilizando estos adjetivos. ¿Quieres que te los recordemos? Vamos a recordar cuáles eran esos adjetivos. ¿Me ayudas, Neurona? Por supuesto. Vamos a ver, chicos. Tomen lápiz y papel. Si no lo hiciste, este es el tiempo de que tomes el momento y practiques. Loving. Amoroso. Aggressive. Agresivo. Careful. Precavido. Reckless. Temerario. Quick. Rápido. Slow. Lento. Quiet. Callado. And loud. Ruidoso. Estos eran los 4 adjetivos que debías de utilizar para hacer las oraciones. Te daré algunos ejemplos para que los verifiques con el tuyo. Muy bien, adelante, Neurona. My mother is loving. My brother is slow. My uncle is loud. My dad is reckless. Very good job. ¿Puedes repetirlo, Neurona? Por supuesto. My mother is loving. My brother is slow. My uncle is loud. My dad is reckless. Very good, Neuron. Espero que hayas copiado y que hayas practicado estos ejercicios. Today we are going to describe personality using new words. Hoy vamos a aprender a describir personalidades utilizando nuevos adjetivos. ¿Qué te parece, Neurona? Muy bien, profesora. Pero, ¿qué le parece si vamos a conocer la palabra clave del día de hoy? Sure. Claro que sí. ¿Quieres conocer cuál es la palabra clave del día de hoy? Do you want to know what is our keyword for today? Pues te diré que la palabra clave del día de hoy es personality. Personality is the characteristic patterns of thought, feelings, and behaviors that make a person unique. It is believed that personality arises from within the individual and remains family, consistent throughout life. For example, twins can be physically identical, but one twin can have a cheerful personality, while the other is more serious. Personalidad son los patrones característicos de pensamientos, sentimientos y comportamientos que hacen que una persona sea única. Se cree que la personalidad surge del interior del individuo y permanece bastante consistente durante toda la vida. Por ejemplo, los gemelos pueden ser físicamente idénticos, pero uno de ellos puede tener una personalidad alegre, mientras que el otro es más serio. Very good. Today we are going to learn how to write and understand personality. We are going to use new words and the ones that you know already. Muy bien, hoy vamos a aprender y vamos a trabajar en orden de entender cómo se describen personalidades con los adjetivos que ya conoces y otros que vas a aprender el día de hoy. Neurona, ¿te animas a ayudarnos y a practicar estos ejercicios? Claro que sí. Pues toma lápiz, tu cuaderno y este es el momento para poner en práctica los conocimientos que ya has adquirido y lo que vas a adquirir el día de hoy. Sí, apúrate, toma lápiz y cuaderno. Vamos a ver un ejercicio donde vas a tener que elegir el adjetivo que describe la personalidad de cada animal. Recuerda que ya vimos una lista de estos animales y por ende
Ya lo conoces, solo vamos a practicar. Empecemos. Number 1. A shark is not Loving. It's Aggressive. nice. Number 2. A cat is not Reckless. It's Careful. very good. Number 3. A rabbit is not Slow. It's Fast. nice. Number 4. A rooster is not Careful. It Loud. very good. Number 5. A dog is not Aggressive. It's Loving. perfect. Number 6. A monkey is not Quiet. It's Reckless. nice. Number 7. A turtle is not Loving. It's Slow. and the number 8 and the last one is a deer is not Loud. It's Quiet. very good. Let's repeat it. Take note. Sí, toma lápiz, cuaderno, toma nota. Vamos a repetir otra vez. A shark is not loving, it's aggressive. Number 2. A cat is not reckless, it's careful. Number 3. A rabbit is not slow, it's fast. Number 4. A rooster is not careful, it's loud. Number 5. A dog is not aggressive, it's loving. Number 6. A monkey is not quiet, it's reckless. Number 7. A turtle is not loving, it's slow. And the last one, a deer is not loud, it's quiet. Very good. Let's continue practicing. Vamos a continuar practicando. ¿Qué les parece? ¿Te atreves? Neurona, ¿te animas? Claro que sí. Vamos a seguir practicando. Vamos a ver. Tenemos otro ejercicio practicando los adjetivos que ya conoces y que Neurona nos va a ayudar a recordar. Adelante, Neurona. Paco is not loving. Is aggressive. Joel is not reckless. Is careful. Erling is not slow. Is fast. Danny is not loud. Is quiet. Very good job. ¿Vieron? ¿Escucharon los mismos adjetivos que hemos practicado? ¿Ves que repetimos y repetimos? ¿Por qué? Porque practicando es cómo se aprende. ¿Quieres volver a repetir? Yo voy a repetir otra vez. Gracias, Neurona. Ahora vamos a repetir tú en tu casa y yo desde aquí. Empezamos. Paco is not loving. It's aggressive. Joel is not reckless. It's careful. Erling is not slow. It's quick. Danny is not loud. It's quiet. ¿Observaste bien? ¿Escuchaste? ¿Pusiste atención? ¡Qué bueno! Excelente trabajo. Very good job. Neuron, ¿hay algunas preguntas? Así es, profesora. Tengo a Claudia Guzmán desde Baní que pregunta ¿cuál es la diferencia entre fast and quick? Muy buena tu pregunta, Claudia. Veo que estás prestando atención y tomando tus notas. Fast and quick, los dos se refieren a movimiento. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que fast se refiere a movimiento per se y quick a un periodo de tiempo. Rápido, pero en un periodo de tiempo, y el otro a la rapidez. Entonces, debo decirte también que fast funciona como adjetivo y adverbio a la vez, mientras que quick es un adjetivo
y su adverbio es quickly. Muy interesante tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Así es. Juliani Rivas, desde Valladolid, provincia La Romana, nos pregunta: ¿cuál es el orden para colocar un adjetivo en inglés? Otra pregunta muy interesante. Qué bueno que estás poniendo atención también. Es importante saber colocar el orden de los adjetivos en inglés cuando vas a escribir. Te digo que en inglés se coloca el adjetivo delante del nombre o sustantivo. Un ejemplo, beautiful house. ¿Ves que colocamos el adjetivo delante del nombre o sustantivo? Loving dog. ¿Te fijas? El adjetivo va delante del nombre o sustantivo. Ahora, si en la escritura tú vas a colocar más de 2 adjetivos, te voy a dar el orden en que deben de ir correctamente al escribir en inglés. Opinion, size, qualities, age, color, nationality, material or kind. Este es el orden que debe de seguir, te repito, si vas a colocar más de un adjetivo en una oración. Muy buena tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? No, teacher. Podemos seguir practicando un poco más. Excelente. Vamos a seguir practicando porque, como te dije anteriormente, practicando es cómo se aprende. Vamos a ver otras oraciones donde vamos a ver unos adjetivos que ya conoces, pero ahora con un nuevo acompañante. Because. ¿Recuerdas cuando trabajamos los interrogative question words? Escribimos why, que es por qué. Pregunta por la razón de algo. Y para responder utilizamos because para hablar de la razón de esa pregunta. Vamos a ver el ejemplo o los ejemplos para que puedas entender mejor de lo que estoy hablando. ¿Te animas, Neurona? Por supuesto. Pues otra vez, toma tu lápiz, tu cuaderno y toma anotaciones. Ve practicando a la vez. Vamos a leer y vamos a ver cómo se utiliza because en estas oraciones. Empezamos. My mother is loving because she kisses me on the cheek every morning. Vamos a leer así pausadamente para que puedas entender y veas el uso de because. Number 2. My neighbor is aggressive because he yells at people. Number 3. Sandra is careful because her books always look like new. Very good. Number 4. My little brother is reckless because he always drops his toys. Number 5. Robert is fast because he does his homework very quick. Number 6. My cousin is slow because he spends a lot of time cooking his meals. Number 7. Martha is quiet because she only talks when somebody asks her a question. Number 8. The last one, number 8. Chris is loud because
Because he plays he plays the trumpet the trumpet at high volume. at high volume. Very good. Lo leímos al paso para que puedas practicar, puedas repetir y ver el uso de los adjetivos con because, que te da la razón del por qué. Now, let's continue practicing. Vamos a continuar practicando. ¿Qué te parece, Neurona? Yes, I'm ready for the action. Very good. Always ready. Do you remember our friends Paco, Joel, Erling, and Danny? Yes. Now, let's write some sentences describing them. Ahora vamos a escribir algunas oraciones describiéndolo a ellos. ¿Te atreves? ¿Te animas? Ok, este es el tiempo de tomar lápiz y papel. Let's start. Vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a dar la primera parte de la oración. Vas a completar, puedes elegir, no el que diga Neurona, cualquiera de los adjetivos anteriores, pero sí debe conectar la idea con because. ¿Estás listo? Are you ready? Are you ready, Neuron? Yes, teacher. Ok, vamos a empezar. Paco is aggressive Because he's always angry. Ok. Joe is careful Because the curfew is close by. Very good. And Erling is quick Because he finishes the homework on time. Very good. And the last one. Danny is quiet Because he doesn't like to talk. Vamos a repetir. ¿Te atreves? Voy a leerlas todas. Si se te quedó algo, es tiempo de anotar. Paco is aggressive because he is always angry. Joe is careful because the curfew is close by. Erling is quiet because he likes to finish the homework on time. And Danny is quiet because he doesn't like to talk. Muy bien, buen trabajo. Excelente trabajo, Neurona. Neurona, ya que hemos practicado tanto el día de hoy con los adjetivos que aprendiste en la clase pasada, hoy los retomamos, lo practicamos, hicimos varios ejercicios. ¿Me puede decir qué hemos aprendido el día de hoy? Por supuesto. En el día de hoy conocimos el significado de personality, que es aquella que hace única a las personas. Además, trabajamos describiendo personalidades usando adjetivos y relacionamos el comportamiento de diferentes animales con adjetivos que describen su personalidad. Además, aprendimos a utilizar because y nos divertimos con diferentes actividades. Very good job, Neuron. Muy buen trabajo. Exactamente eso aprendimos el día de hoy. Describimos personalidades, cualidades. Además, utilizamos la palabra because para dar la razón de algo. Ahora es el momento de que tú tomes lápiz y papel y pongas en práctica los conocimientos adquiridos. ¿Qué vas a hacer? Vas a describir a alguien y vas a pensar qué te hace describir a esa persona de esa forma. ¿Qué cualidades tiene? ¿Cuál es la personalidad de esa persona que te hace describirlo de esa manera? ¿Cuáles adjetivos vas a utilizar? Lo que ya aprendiste como loving, aggressive, careful, reckless. Pero también puedes buscar en un diccionario y puedes agregar más como short, beautiful, ugly, tall y otros. What you have to do? Very easy. This activity is to describe personality using the adjectives that you already know and others that you can search in a dictionary. And this is all for today. Remember, if you want to practice and you want to repeat all those exercises, go to the link that you can see in the screen and practice. And remember, if you want to be better in English, you have to do this. Listen, speak, read, and write. See you next class.
mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañas. Trabajando mucho, ¿verdad que sí? Sí, esa es una característica que tienen los estudiantes dominicanos, pero no solo los estudiantes, también el pueblo dominicano. Es trabajador, entusiasta, siempre está feliz y algo muy importante, le gusta buscar la parte positiva de todas las situaciones. ¿Qué quieres un ejemplo? Pues mírate a ti, estás en casa, estudiando y preservando la salud, ¿verdad que sí? Eso es muy bueno. Vamos a ver cómo está Neurona en el día de hoy. Hola, Neurona. Hola, profesora, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Aquí preparándonos para nosotros iniciar nuestro viaje. Pero antes, te invito a que veas el siguiente video. Adelante. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. ¿Viste? Una acción tan sencilla como el lavado de las manos tiene resultados muy poderosos con relación a lo que es la lucha contra el COVID. Tú lo sabes y yo también, así es que hazlo frecuentemente, además del uso de las mascarillas y el distanciamiento social. Juntos lo vamos a lograr. ¿Cómo vamos a lograr también aprender muchísimo? Ya Neurona está lista. ¿Qué tal si nos hace el resumen de la semana? Claro que sí. Los pasos para realizar un problema. Número 1. Leer el problema cuidadosamente. Número 2. Leer nuevamente el problema e identificar una cantidad desconocida que se necesite hallar. Número 3. Si es posible, trazar un diagrama. Número 4. Asignar una variable que represente la cantidad desconocida y escribir la definición de esta variable. Número 5. Si es posible, representar cualquier otra cantidad que haya en el problema en términos de la misma variable. Número 6. Escribir una ecuación que exprese con precisión la relación descrita en el problema. Número 7. Resolver la ecuación. Y por último, número 8. Comprobar que sus respuestas concuerdan con las condiciones planteadas en el problema. Muy bien, Neurona. Está muy bien tu resumen. Ya tienes tu cinturón puesto porque ya nosotros iniciamos nuestro viaje. Pero antes, veamos cuál es nuestra palabra clave de hoy. Y la palabra clave de hoy es solución. Solución. Es un proceso o método para resolver un problema. También podemos decir que es un conjunto de valores que al sustituir una ecuación o en un sistema de ecuaciones se reduzcan a igualdades verdaderos. Solución es nuestra palabra clave. En el día de hoy nosotros vamos a darle continuidad al tema anterior. ¿Lo recuerdas? Sí, estábamos solucionando problemas que implicaran ecuaciones lineales. En la clase anterior, yo sé que trabajaste bastante y que tú lo aprendiste, pues hoy vamos a continuar repasando y trabajando sobre ese tema. ¿Recuerdas que habíamos dicho que la solución de problemas era un tema a nivel general, que tú lo podías aplicar tanto como es la matemática, pero también para otras áreas? Lo puedes utilizar, por ejemplo, para física, para naturales, para cualquier área. Incluso lo puedes utilizar para tu vida diaria. Y usted me dirá, pero profe, ¿cómo yo voy a aplicar lo que son las ecuaciones lineales para mi vida diaria? Bueno, quizás no una ecuación lineal
como dice su término, pero sí lo que es la solución de problemas. Es un tema que abarca absolutamente todas las áreas. Imagínate pues que tú dirías, bueno, pero que mis problemas son personales. Sí, también esos problemas personales tú le podrías aplicar algunos de los pasos de lo que es lo que te estábamos explicando anteriormente sobre lo que es la solución de problemas. Podríamos resumir eso como leer, a grosso modo, lo que es el problema, analizarlo paso por paso, a ver qué te están pidiendo, asignarle variables a eso que te están pidiendo, luego crear una ecuación, en este caso sería de primer grado, ¿verdad? Pero eso va a depender del tema. Pero nos centramos en una ecuación de primer grado. Luego que tienes la ecuación, resuelves tu ecuación y por último, confirmas que esos resultados que tú tienes ahí sean resultados que estén acorde con lo que te estaban pidiendo, con los datos que te estaban pidiendo. Lo podríamos resumir de esa manera. Sé que la clase pasada te di 8 pasos, pero a nivel general podemos decir que esos son los pasos para resolver problemas. No solamente, vuelvo y te repito, de ecuaciones lineales, sino problemas a nivel general. Platón decía que la matemática es para hacer el bien, y eso es así, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Pero también yo podría decir que la matemática nos sirve para ser más felices. Ajá, ¿cómo que más felices? Bueno, pues la matemática te permite a ti solucionar problemas, y cuando tú solucionas un problema, ¿cómo te sientes? Feliz, ¿verdad? Pues precisamente eso son una de las cosas que nos permite el desarrollo de los problemas. Es una competencia que podemos ir desarrollando en todo lo que es nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Mientras más los vas desarrollando, pues vas a tener competencias en este tema. Bien, es algo bastante sencillo y fácil, ¿verdad que sí, Neurona? Así es, profesora. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahí? Espere, estoy verificando. Hoy solo tenemos una sola pregunta vía redes sociales. Perfecto, pues vamos a escuchar esa pregunta. ¿Cuál será esa pregunta? Raquel Díaz desde Montecristi nos pregunta, los 8 pasos, ¿debo aprendérmelos de memoria? No, no tienes que aprenderte esos 8 pasos, no, pero sí es bueno que lleves una secuencia. El cerebro es capaz de llevar esa secuencia, no necesitas tenerlo ahí delante para darte cuenta, no, pero sí es una recomendación el que tú vayas llevando esos pasos para que puedas resolver esas situaciones. Bien, ¿alguna otra cosa, Neurona? No hay más preguntas. ¿Y qué te parece si hacemos un juego entonces? Me parece muy interesante. Bien, pues todo el que está en casa está listo, ¿verdad que sí? El papá de María tiene 5 hijas. Se llaman Lala, Lela, Lila, Lola. ¿Cuál es el nombre de la quinta hija? Tienes 5 segundos para contestar a partir de ahora. Bien, comenzamos. Bien. La respuesta correcta es María. Recuerda que uno de los pasos principales es la lectura del problema. ¿Cómo decía el problema? El papá de María tiene 5 hijas. ¿Cuál es la hija que faltaba entonces? María. Muy bien, Neurona. Muy bien. Los que están en casa, simplemente no se preocupen. Uno se puede equivocar así, pero eso es normal. A medida que ustedes vayan desarrollando más ejercicios, van a tener mucho más agilidad. Vamos a hacer la siguiente actividad. ¿Estamos listos, Neurona? Estoy lista. Nos dice, asocia a cada enunciado con su ecuación. Te voy a dar 2 columnas. En una columna estarán las ecuaciones, en la otra columna estarán los enunciados. ¿Qué vas a hacer? Fácil. Te voy a leer el enunciado y me vas a decir cuál es la ecuación que le corresponde. ¿Estás lista, Neurona? Estoy lista. Pues iniciamos. La primera nos dice, el triple de un número menos su tercera parte es 120.
el triple de un número menos su tercera parte es 120. ¿Cuál es la respuesta, Neurona? La respuesta correcta es la C. 3x menos x sobre 3 es igual a 120. Bien, vamos a ver la siguiente. Un número más su doble es igual a 120. Un número más su doble es igual a 120. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Espere, estoy analizando. La respuesta correcta es la A. X más 2x es igual a 120. Bien, ahora tenemos la tercera y última parte de este ejercicio que nos dice un número multiplicado por 5, restándole 5 y va a ser igual a 120. Un número multiplicado por 5, restándole 5 y el resultado será 120. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta correcta es la B. 5x menos 5 es igual a 120. Muy bien, muy buen trabajo. ¿Y en casa lo hiciste bien? ¡Qué bueno! Felicidades. Gracias, Neurona. Ahora vamos a continuar con lo que es la solución del problemita que teníamos planteado anteriormente. ¿Lo recuerdas? Sí, ese problemita que nos habla del COVID y de la situación que existía entre Santiago y Santo Domingo. Bien, en las primeras clases planteamos ese problema. Sin embargo, solo lo dejamos planteado y hoy vamos a darle solución. Te había invitado en el video pasado a que lo solucionaras para que confrontáramos los resultados. ¿Estás listo? Pues tenlo a mano y vamos a verificar. El problema nos decía, según el boletín número 203 de fecha 7/10 del 2020 del Ministerio de Salud Pública, el número de casos acumulados de infectados hasta esa fecha en el Distrito Nacional era el doble más 5.088 casos más que en la provincia de Santiago. ¿Cuántos contagiados hay en cada provincia si el total de casos entre las dos provincias sumaban 43.956 casos? Eso ya tú lo tenías a mano por ahí, ¿verdad que sí? Yo creo que hasta lo tenías copiado. Pues vamos a darle solución a ese problemita. Acompáñame. Recordando que en ese problemita tenemos dos lugares. Tenemos la provincia de Santiago, ¿verdad? Y tenemos la provincia de Santo Domingo. Nos dice que vamos a investigar cuál es el número de contagiados de las dos provincias, pero me dan una cantidad exacta, ¿verdad que sí? Vamos a asignarle a Santiago una variable. ¿Qué variable vamos a asignarle? Pues podemos utilizar X. Y decimos, sea X la cantidad de infectados en Santiago, ¿verdad? En Santiago. Pero también tengo a Santo Domingo, ¿cierto? En Santo Domingo me dice que es el doble de lo que había en Santiago más 5.088 casos. Bien, por tanto, si X son los casos que habían en Santiago y yo tengo el doble, sería 2X. Pero me dice el doble más 5.088 casos. Por tanto, sería 2X más 5.088. Y esto sería que la cantidad de casos que hay en Santo Domingo, ¿verdad? Hasta ahí ya hemos realizado lo que es la lectura del problema y sacamos cuáles son los datos. Ahora vamos a elaborar cuál es la ecuación que le corresponde a eso. Si yo quiero saber la cantidad de casos que hay en ellos dos, pero tengo otro dato específico, me dice que entre estos dos lugares, que entre Santiago y Santo Domingo hay 43.956 casos. Por tanto, podríamos decir que X más 2X más 5.088
5.088 sería igual a ¿qué? 43.956 casos. 43.956 casos. Y aquí ya yo tengo mi ecuación formada, ¿verdad que sí? Perfecto. Ahora vamos a darle solución a este problema. Sencillito. Vamos a resolver la ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Ya tú sabes que debes de ir verificando las propiedades. ¿Los recuerdas? Bien. Por tanto, ¿qué tenemos? Aquí, 5.088. ¿Qué tenemos que hacer con ese 5.088? Lo que tratamos de hacer con ese 5.088 es eliminarlo de este lado, porque recuerda que nosotros tratamos de dejar las variables solas y de este lado están las variables. Como está positivo, ¿cómo yo lo voy a eliminar? Con su opuesto, que sería su negativo. Bien, ¿qué hacemos entonces? Tendríamos x más 2x más 5.088. Como voy a eliminarlo, le voy a poner ahí también el que es negativo, que sería 5.088 igual a 43.956 menos, recuerda que para mantener la igualdad, aplicando la propiedad, pues necesito que esté de ambos lados. Entonces aquí voy a poner el 5.088 también, pero restado, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Perfecto. ¿Qué hacemos aquí? Fíjate que tengo un número positivo, un número negativo, pero que los dos tienen la misma cantidad. Por tanto, cuando yo los reste, ¿qué valor me va a dar? 0. Muy bien. Entonces yo puedo eliminarlo porque me va a dar 0. No necesariamente tengo que poner ese 0 ahí. ¿Qué me quedaría aquí? X más 2x igual a, fíjate que tengo una resta, 43.956, ¿verdad? Menos 5.088, ¿cuánto me daría? 38.868. ¿Qué sería el resultado de esa resta? 38.868. Bien, ¿de dónde saqué esa cantidad? La resta 43.956 menos 5.088. Bien, hasta ahí vamos perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Fíjate, tengo x más 2x, es como que tú tienes un 1 aquí, recuerda que no se marca, ¿verdad? Entonces tú tienes 1 más 2, 3, exacto. Entonces tendrías 3x es igual a ¿qué? A 38.868. Bien, ¿a quién tenemos que eliminar ahora? El que esté acompañando la x. ¿Qué número es? El 3. Como está multiplicando, voy a aplicar su operación inversa, que es la división. Por tanto, ¿qué tendríamos? 3x sobre 3, ¿verdad? Sería igual a 38.868 sobre 3. 3 entre 3 a 1, que no se marca, por tanto podríamos tacharlo. ¿Y qué me quedaría? X, vamos a hacer esto aquí para que no te confundas. X, ¿verdad? Porque ya eliminé los dos 3. X sería igual a ¿qué? 38.868 dividido entre 3, pues 12.956. ¿De dónde salió ese número? Pues de esta división. 38.868 dividido entre 3. Y ya encontré un valor. ¿Qué valor yo acabo de encontrar? El valor de x. Exacto. Fíjate, aquí encontré el valor de x. ¿Y quién era x? X me estaba representando la cantidad de casos que habían, ¿dónde? En la ciudad de Santiago, ¿verdad? Vamos a terminarlo ahí. Entonces, ¿cuántos casos, de acuerdo a los valores que tenemos hasta ahora, tenemos? Bien, en la ciudad de Santiago dice que tenemos 12.956 casos. ¿Terminé el problema hasta ahí? Me falta un poquitín. ¿Qué me falta?
pues buscar los casos de la ciudad de Santo Domingo, que me dice que es, ¿qué me dice? El doble de lo que hay en Santiago más 5.088. ¿Y cuántos hay en Santiago? 12.956. Por tanto, 2x más 5.088 sería 2, ya yo sé el valor de x que es 12.000. El valor de x que es 12.956. Y a ese resultado que voy a hacer, le voy a sumar 5.088. Por tanto, ¿qué valor voy a tener? 2 por 12.956, ¿cuánto me dará? 25.912. 25.912 más 5.088 que tengo ahí, ¿qué resultado me dará? 31.000, exactamente. 31.000, que sería el total de casos que hay, ¿dónde? En Santo Domingo. Para yo comprobar esos resultados, que ya es mi último paso, ¿qué debo hacer? Fácil, sumar la cantidad de casos que hay en Santiago con la cantidad de casos que hay en Santo Domingo. ¿Y qué cantidad debe darme? Pues esta cantidad que tengo aquí, 43.956. Vamos a hacerlo. Si tengo la cantidad de casos de Santiago, que son 12.956, y le sumo la cantidad de casos que hay en Santo Domingo, que serían 31.000, ¿cuánto me daría? 6, 5, 9, 3 y aquí 4. ¿Cuánto me dio? 43.956, que era la cantidad que debía de darme. Así están divididos. Te recomiendo que este tema tú lo puedes utilizar en la actividad que te propone el cuadernillo, donde te pone a investigar algunas cosas sobre el COVID. Puedes usarlo de manera voluntaria, donde tú puedas investigar qué cantidad de personas infectadas hay en cada provincia, utilizando los datos que te dé el periódico o los datos que te da Salud Pública. Con esto tú podrás enriquecer muy bien tu proyecto sobre el video que vas a hacer. Hasta ahora, Neurona, ¿estás bien? Está todo claro, profesora. Perfecto. ¿Y qué tal si realizamos un ejercicio? Me parece perfecto. Genial, entonces vamos a comenzar. Este ejercicio es un tanto diferente, ¿verdad que sí? Pero es sencillo. Simplemente tienes que agudizar tu observación. Te voy a presentar dos columnas. En la columna A está desarrollada una ecuación. En la columna B está desarrollada la misma ecuación. ¿Cuál va a ser tu trabajo? Verificar en cuál de los dos lados está la ecuación desarrollada de manera correcta. Bien, ese es nuestro trabajo, verificar en cuál de los dos lados, del lado A o el lado B, está desarrollada la ecuación de manera correcta. La ecuación es 7x más 3 sobre 2 igual a 5. Esa es la ecuación. Neurona, ¿estás lista? Estoy lista. Entonces, ¿en cuál de los dos lados? Obsérvala. Tómate tus segunditos para que observes bien cada uno de los pasos y me digas cuál de las dos es la que está resuelta de manera correcta. ¿Lista? Espere, estoy analizando. Siga observando, observe cada uno de los pasos.
verifique que se hayan cumplido las propiedades de cada uno de ellos y luego me dice cuál de las dos es la que está resuelta de manera correcta. Ya lo tengo, profesora. ¿Y cuál será? El desarrollo correcto es el B, cuya solución es x es igual a 1. Bien, eso está muy bien. ¿Y cuál es ese resultado? X igual a 1, es lo que me dice, ¿verdad? ¿Por qué razón? Fíjate que esta ecuación tiene un ligero cambio. ¿Cuál es el cambio? Que tiene un denominador, tiene el 2 debajo, lo estás observando, ¿verdad que sí? Ese 2, lo primero que tenemos que tratar de hacer es eliminarlo. ¿Cómo lo eliminamos? Con su operación inversa. Como ahí está dividiendo, la operación inversa de la división sería la multiplicación. Por eso arriba te das cuenta que está multiplicado 2 por 7x más 3 y 2 por 5. ¿Te das cuenta? ¿Qué se hizo? Se eliminó el primer 2 del primer miembro con el que está debajo en denominador. Bien, luego al final te queda una ecuación ya normal como la que ya tú estás acostumbrado a ver, que sería 7x más 3 igual a, arriba se multiplicó 2 por 5, que serían 10, y ya de ahí en adelante pues los pasos son normales. 7x más 3, vamos a eliminar el 3, que sería más 3 menos 3 igual a 10 menos 3. Como más 3 menos 3 me va a dar 0, está eliminado y nos quedaría 7x, arriba 10 menos 3, tengo que me da 7, el resultado sería entonces 7x sobre 7 igual a 7. Eliminamos el 7 con su operación opuesta, que es el 7 como divisor. Tendríamos 7 entre 7 a 1, ¿cierto? Y ya el resultado final me quedaría x igual a 1. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos perfecto, profesora. Todo está muy claro. Genial. Pues date cuenta que en todo este trayecto hemos ido resolviendo diferentes problemas y diferentes ejercicios. Pero ahora vamos a ver, Neurona, ¿crees que me puedes hacer el resumen de hoy? Claro que sí, profesora. Mediante los 8 pasos de la resolución de una ecuación lineal, profundizamos para resolver problemas de nuestro diario vivir, por lo que la matemática surgió para simplificarle la vida al ser humano. Perfecto, me gusta eso. La matemática es para simplificarnos la vida, para hacernos más felices, para hacer las cosas más cómodas, ¿verdad? Es bueno que interiorices eso. Esa es nuestra misión, esa es la misión de las matemáticas, hacer las cosas mucho más fáciles. Te recomiendo que verifiques la página que aparece en pantalla. Ahí vas a poder verificar y encontrar otros recursos con relación a este tema. Nos vemos en la próxima clase. Fue un placer compartir contigo. Recuerda que las matemáticas son las puertas que te abren al mundo.